Tengo varias preguntas, algunas muy coyunturales del día, otras un poco más complejas para el doctor Daniel Artana, economista de Fiel, que está en línea. Hola Daniel, un abrazo, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Marcelo? Buen Súper día a bien, todos por muy ahí. bien, Buen ¿vos? día. Buen día, buen día. Muy bien, Bueno, un abrazo grande. ¿Eh? Bueno, abrazo, sí. lamentamos mucho por Boca la situación acá con Chicho, pero bueno, es un tema que vamos a evitar hoy. Tenemos crisis menores para Evítelo, evitar. evítelo. Sí, Esto está exactamente. más o menos, Boca es más o menos una falta de organización total a nivel directivo, ¿no? Sí. Pero bueno, Ahora vamos el a día hablar que se reemplace eso, volveremos a una situación más normal. vamos a hablar de un tema menos grave que ese. ¿No? Bueno, Exactamente, eso es lo más grave de todo. empiezo por lo más simple, ¿no? Este, vos viste que ayer el Blue llegó a 408 con algo y ya nos llama la Ujú. atención, ¿no? Es como que está naturalizado el hecho de que el dólar está subiendo diariamente en Argentina. Nadie, viste que antes te acordás que era un Un despelote, Sí. escándalo. subía poco el dólar, era un caos, ¿no? Ahora eso no pasa más. Es una pregunta Ujú. para un economista o para un sociólogo, pero en cualquier caso me parece que estamos naturalizando el hecho de que la moneda argentina está cayendo día a día, ¿no? Sí, yo diría que tanto el blue como el oficial, porque en realidad lo que estamos viviendo es una economía de muy alta inflación, ¿no es cierto? Entonces es natural que las variables se muevan. A veces el blue está un tiempo tranquilo, después pega un salto, eh, pero está viviendo una economía que navega en el último mes a casi el 8% mensual. Claro. Entonces es natural que uno tenga movimientos. Fíjate que también el tipo de cambio oficial se mueve, lo que pasa es que como uno sabe que es un dólar al cual no tiene acceso buena parte de la población, por ahí tiene menos trascendencia, pero es por ahí más relevante para la determinación de precios de la economía. Ese se mueve también todos los días, centavitos, pero todos los días. Sí, sí. Es el problema de vivir en una economía con alta inflación, Ah, donde correcto. también se mueven los precios de los productos todos los días, o algunos se mueven por ahí todas las semanas, si vos querés, pero es natural estar en una economía de altísima inflación como la que estamos teniendo. Correcto. Segunda pregunta. Entonces llama menos la atención porque todo se Claro, mueve algo. claro, Lo que llamaría la atención es si estuviera clavado durante un año. claro. Exactamente. Bueno, segunda pregunta. La inflación de marzo puede ser un mes excepcionalmente dramático por alguna cuestión estacional, o te parece que es el principio de un proceso más complicado. Sé que pronosticar hoy en día en cualquier materia es es muy difícil, pero la pregunta es válida igual, ¿no? Si es que Sí, tiene eso respuesta, es, ¿no? probablemente la pregunta valía. Mira, mi impresión es que, a ver, marzo siempre es un poquito más alto que los meses cercanos a marzo, por razones estacionales, bueno, la vuelta al colegio y ahí se reflejan los índices, el aumento por ahí de costos para tomar un ejemplo, de la vuelta de los chicos a clase. Pero, a ver, abril la inflación va a ser alta y mayo probablemente también. Por ahí un poco menos que marzo. Ahora, si te das 6 o 7 es una inflación extravagante igual. Ahora, si vos me Sí, sí, decís, sí, sí, claro. mira, lo más probable es que esto pase de 7,7 en marzo a 15% en junio, bueno, no parece que eso vaya a ocurrir. Entonces yo diría, la inflación, pues fíjate que el gobierno ha dado a entender que después de fracasar en obtener el logro que había dicho el ministro Massa de que empezara con 4 en abril, o con 3, en realidad empezó con 3 la primera semana de abril, ¿no? La inflación semanal empezó con 3, no la de todo el mes. Sí, Ahora el sí. logro sería bajarlo a 6, pero bueno, aun cuando logren, aunque la inflación aterrice alrededor del 6, sigue siendo un número extravagantemente alto. Ahora, yo creo que hoy no hay un riesgo de que vaya de 8, digamos, a 12, 15 y después se espiralice, es una hiperinflación. Hoy me parece que ese riesgo sigue siendo bajo. Bueno, a eso iba, ¿no? Porque ya me respondiste parcialmente, pero uno escucha todos los días pronósticos de o Rodrigazo o de hiper, o de que esto es finalmente una suerte de hiper moderna, ¿no? También es cierto que es muy Bueno, complicado puede ser. pronosticar esto, pero todos los días escuchamos pronósticos de esta naturaleza, que el Rodrigazo y la hiper están a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Te cierra esa tesis? Bueno, yo diría, a ver, eh, otra vez, dejando de lado la cuestión, qué es lo que hoy se interpreta. O sea, estamos viendo en un régimen de alta inflación, porque a mí las discusiones semánticas, viste como si la hiper empieza cuando, no sé, estás Correcto. Ujú. en 2 dígitos mensuales o cuando estás me parece que no es lo relevante. O sea, esta es una inflación que a la gente le está doliendo un montón y a la economía la complica un montón. Entonces, por lo tanto, es una inflación que hay que erradicar. Ahora, al mismo tiempo que tenés este problema inflacionario, vos estás incubando, y eso ha sido tradicional en el kirchnerismo,
distorsiones de precios relativos, que en algún momento va a tener que corregir la economía. El gobierno ha empezado, en el marco del acuerdo que tiene con el fondo, corrigiendo para algunos consumidores el atraso tarifario, ¿no? Tienen tarifas de energía y gas. Pero todavía tenés un atraso muy marcado en el costo del transporte por colectivo y por tren. Y tenés, a mi juicio, un atraso también, quizás no tan marcado en el dólar oficial. Entonces, cuando la gente dice Rodrigazo, en realidad están recordando aquel momento donde hubo un salto en las variables nominales, en particular en el precio de la nafta monumental. Vos pensás que cuando vos tocas el tipo de cambio oficial, atrás hay bienes que están, eso impacta, por ejemplo, en el precio de los combustibles, menos, porque tiene un componente que no se comercia con el resto del mundo, pero en toda la cadena energética mayorista los precios están dolarizados, porque así es en el mundo, no es un invento argentino. Es decir, cuando nos quisimos separar de eso tuvimos problemas serios con la producción. Entonces, yo creo que lo que la gente ve es que en algún momento será este gobierno, será el que viene, esas distorsiones las vas a tener que corregir, porque vos no podés vivir con atrasos en algunos precios. Después lo que tenés es que la política esta de precios justos, ya ni sé ni cómo se llama, también te genera distorsiones de precios, porque obviamente hay rebalanceos, las empresas cumplen el programa y tienen precios que suben a, no sé, el 3 y pico mensual, y tienen otros que van a variar a tasas más altas. Entonces en algún momento los que vienen corriendo una tasa menor van a reflejar el impacto del aumento de los costos que han tenido, digamos. Entonces tenés eso. Ahora, de ahí hablar de un Rodrigazo, también a mí me parece que la relación con el 75 es muy distinta. En aquel momento el Rodrigazo ocurre en un gobierno que no tenía poder político. Fíjate que después de los aumentos vino rápidamente un aumento de salarios de una magnitud similar. Era un gobierno muy diluido políticamente y que además tenía un déficit fiscal fabuloso, era como 12, 13 puntos del PBI. Hoy estás con un déficit que es la mitad o menos. Entonces también eso te da una diferencia respecto a lo que puede ocurrir después, digamos, de un salto en algunos precios puntuales de la economía. Acordate que en aquel momento no fuimos a la hiper, ¿no es cierto? Pero a la hiper terminamos una inflación de 50 y pico % mensual en marzo del 76. No creo que eso es lo que vaya a ocurrir cuando se corrija eso, porque justamente lo más importante, que es lo fiscal y monetario, está, si querés, un poco menos mal que lo que estaba en aquel momento. Daniel Willy Cohen, buen día, abrazo grande. ¿Cómo te va, Willy? Muy bien, muy bien. ¿Tenés alguna opinión sobre...? No vas a hablar de Boca, ¿o no? No, ya fue suficiente. No, por supuesto, además no es momento, efectivamente. No, la pregunta es la siguiente. Primero, si tenés algún comentario sobre este episodio, digamos, entre el Ministerio de Economía y la Facultad de Ciencias Económicas por la famosa cuestión de los bonos del ANSES. Y segundo, más importante, si crees que eventualmente con eso el gobierno puede pisar, digamos, relativamente el contado con liquidación o el dólar bolsa. Bueno, mira, en la UBA, ayer hubo autoridades de la UBA muy respetadas, que como el profesor López y otros, que salieron a decir, mira, la UBA contestó las preguntas que le hizo el Ministerio de Economía, y las preguntas eran acotadas, no está diciendo que esta operación es fabulosa. No, claro. Ayer hubo otra vez un tuit de Hernán Lacunza que me pareció bastante adecuado. Si esto fuera una cosa tan fabulosa para el ANSES, porque no lo hizo voluntariamente, para que entrabas un decreto. Si era tan fabuloso, lo hubieran hecho. Entonces, evidentemente hay lo que hacen es cambiarle bonos en dólares que tienen una paridad muy baja por bonos en pesos. Yo tampoco lo veo tan mal que el ANSES tenga bonos en pesos, porque ahí quiere tener bonos en dólares y eventualmente tiene que socorrer para pagar gastos de jubilación. Eso está más indexado por variables domésticas que por el tipo de cambio. Pero bueno, en realidad lo que hay es detrás de esto una intención de generarse, como vos dijiste, algún poder de fuego en los mercados alternativos. Ahora, el efecto que puede tener los mercados alternativos para mí es transitorio, y te voy a explicar por qué. Porque vos, para controlar el mercado alternativo, lo que la gente quiere son dólares de verdad. Claro. Es cierto que hay un punto en el cual, como la paridad de los bonos está tan baja, y si la gente no quiere esos bonos, va a bajar más, los bonos que largue finalmente el Tesoro ahora, actúan como una suerte de sustituto del dólar. Pero es un sustituto caro, porque le estás colocando al sector privado bonos que valen 25 centavos, ¿no es cierto? Y si los vas a pagar, al valor completo. Claro, no, y además, entonces, si esos bonos están en manos del sector privado, se supone que hay que pagarlos alguna vez, digamos. Bueno, es que la Argentina no tiene una larga tradición. Yo creo que sería un horror que este gobierno o el próximo vuelvan a defaultear otra vez la deuda. Acá otra vez hay que volver sobre un punto que
Y no hay que olvidarse de estas cosas, porque si no después te aparecen con ideas estratosféricas. El canje de deuda del gobierno del año 20 fue un desastre, porque los canjes de deuda, que nadie los quiere hacer voluntariamente, pero se hacen para que vos en algún momento puedas acceder al mercado de capitales a tasas razonables. Hoy pasó, no sé cuánto tiempo pasó del canje de deuda, como 2 años y pico, y el riesgo país está en 2.500 puntos, que sí que te funcionó mal, porque estuvo mal diseñado, mal hecho. Entonces esto de tratar de buscar la solución de problemas de fondo con ingeniería financiera, nuevamente falla. No está mal que uno tenga ingeniería financiera, pero resolver un problema más importante, recurriendo en este caso a este canje de bonos con lances, no les va a resolver el problema de fondo. Lo único que hace es patear la pelota y agravar eventualmente la herencia que va a recibir el gobierno próximo, que va a tener más deuda privada, que va a tener que atender y que a la cual los privados te la compraron a 25 centavos, con lo cual tiene implícito una tasa de retorno estratosférica, ¿no? Una última, Daniel. ¿Cuán relevante es para que esto más o menos no termine de desmadrarse la eventualidad de una revisión del acuerdo de la Argentina con el fondo en el que aparentemente Massa está metido? Mira, hoy la gran ancla de expectativas que tiene el programa, que tiene el gobierno, es el programa con el fondo, porque carecen de credibilidad. Y vos fíjate que no es una gran ancla, porque también el fondo ha perdido credibilidad. Claro. Ahora vos me preguntás a mí, uno esperaba que se cambie el acuerdo con el fondo, y mira, el acuerdo con el fondo tenía previsto acumular reservas en un año que tuviste una sequía tremenda y donde el Banco Central está en una situación con la brecha cambiaria y un montón de cuestiones que te complican además, ¿no es cierto? Entonces ya sabíamos que no iba a ocurrir la acumulación de reservas. Para mí el único dato relevante que hay en la discusión que van a abrir ahora con el fondo es si te van a dar dólares nuevos respecto a lo que te iban a dar, porque Argentina este año, por cómo estaba hecho el acuerdo también hecho por el exministro Guzmán, este año tenía que repagarle al fondo unos 4.000 millones de dólares. ¿Los vas a tener que pagar o no? Y la segunda cuestión es si te van a modificar las metas fiscales, más allá, porque yo creo que las van a modificar, más allá del impacto en la recaudación que ha tenido la sequía, que es alrededor de, si no recuerdo mal, alrededor de 0,6% del PBI. Si te va a hacer una meta de 2,5 en vez de 1,9. Si te van a aflojar más que eso, y si te van a dar dólares nuevos, porque el problema de un faltante de dólares que no esperabas, producto de una sequía mucho peor de lo que se esperaba, se arregla con dólares, no dejando acumular reserva. Dejando acumular reserva te evita agravar el problema, igual eso no lo iban a cumplir, porque no iban a tener la posibilidad de acumular reservas. Entonces la pregunta es, ¿hay dólares frescos? Vos fíjate, los dólares frescos se anuncian, me dio el BID o el Banco Mundial 600 millones más por acá, otros 400 por allá, y ahora están hablando de emitir deuda con garantía parcial del Banco Mundial y del BID. Están tratando de ir por ese camino, pero corriendo bastante de atrás a los 10.000 millones de dólares o más adicionales que perdiste respecto de las proyecciones que había de sequía a principios de este año, ¿no? Ese es el problema de fondo que tiene la macroeconomía y el gobierno, si vos querés. Querido Daniel, gracias por semejante explicación. Te mandamos todos un abrazo. Estamos en contacto muy pronto. El doctor Daniel Artana con nosotros.